Está con nosotros, voy a empezar con el de casa, no es una falta de reconocimiento, digamos, a nuestra invitada, pero finalmente para precisamente dar realce a lo que es su presencia. Y voy a empezar diciendo que nos acompaña un gran académico del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Sergio Cámara Izquierdo. Sergio Cámara Izquierdo es profesor de Economía Política en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, donde es jefe del área de investigación, sociedad y acumulación capitalista. Es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, España. Luego haré una observación al respecto. Sus líneas de investigación incluyen la economía política aplicada, especialmente el análisis de la dinámica macroeconómica capitalista y la teoría del valor trabajo. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en América Latina, Europa y Estados Unidos. Y aquí, digamos, viene de motu propio, es profundamente apreciado por sus estudiantes, es un gran profesor y eso lo demuestra, digamos, su enorme esfuerzo, tanto a nivel de estudios de licenciatura como a nivel de estudios de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su interés, y aquí viene mi acotación por la economía cubana, viene de un son cubano que dice más o menos así: 3 cosas tiene La Habana que no las tiene Madrid: el morro y la cabaña y ver los barcos venir. Bien, quiero ahora, digamos también, si me permiten, presentar a nuestra queridísima Viviana García Fonseca. Es la consejera económico-comercial de la Embajada de Cuba en México. Tiene estudios en filología en la Universidad de La Habana y además ha sido posgraduada del curso de política comercial de la OMC para los Legos, la Organización Mundial de Comercio. Diplomada también en cursos para directivos en comercio exterior, inversión extranjera y cooperación económica internacional. Diplomada también en diversos cursos y posgrados en administración pública. Su experiencia laboral es amplia, muy, muy amplia. De 1980 a 1990 trabajó en el Instituto de Coyuntura del Viceministerio de Exportaciones del Ministerio, a su vez, de Comercio Exterior, MINSEX. De 1990 a 1994 trabajó también en todo el área de política comercial con el Reino Unido y la Unión Europea en el Viceministerio de Política Comercial. Esto de los ministerios y los viceministerios se nos dificulta a nosotros porque aquí hay secretarías, entonces esto realmente es una institución para nosotros desconocida. Esto aquí no hay ministros, hay secretarios, ¿no? Luego, de 1994 a 1997, agregada diplomática en la sección de intereses de Cuba en Washington, D.C. y asistente para los asuntos comerciales. De 1997 a 2002, especialista de Estados Unidos en la Dirección de Política Comercial con América del Norte, también del Ministerio de Comercio Exterior. En 2003, funcionaria en misión temporal de trabajo en la sección de intereses de Cuba en Washington, a cargo de los temas comerciales. De 2004 a 2007, especialista en la Dirección de Política Comercial con América del Norte, también del Ministerio de Comercio Exterior, a cargo de todos los temas relacionados con Estados Unidos. De 2008 a 2012, directora de Política Económica Externa con América del Norte. Y de 2013 hasta el presente, consejera económica comercial de la Embajada de Cuba en México. Doctora Viviana García Fonseca, bienvenida a esta su casa abierta al tiempo y por lo tanto abierta a Cuba. Tiene usted la palabra. Pido un aplauso para Viviana. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar hoy con ustedes, para estar con ustedes hoy aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Realmente tengo algunas dudas. No sé si hacer mi presentación desde aquí o hacerla, o sea, más cerca de ustedes, ¿no? Me da mucho gusto estar con tantos jóvenes aquí reunidos. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado en Cuba? Que levanten la mano. Los jóvenes. Jóvenes. A ver, por favor, ¿cuántos? ¿Solamente 2? Bueno, ya tengo un reto por delante, ¿no? Realmente el reto es grande, es difícil, sobre todo, bueno, por tener aquí a los 2 doctores, uno de ellos, por lo que veo, muy conocedor de la economía cubana. Hablar de la economía cubana siempre es muy complicado. Nosotros hemos tenido durante estos más de 50 años un proceso muy propio, muy autónomo, un proceso que, como ustedes conocen, es un proceso socialista. Cuba está actualmente en muchas transformaciones, llevando a cabo muchas transformaciones en el interés, ¿no?, de actualizar el modelo económico cubano, y está en un proceso. Todos estos procesos llevan complejidades, ¿no?, que hay que entender, pero realmente el propósito, por supuesto, es mantener nuestro sistema político, que tiene el apoyo mayoritario de la población cubana. En un inicio me habían pedido que hiciera un poco de retrospectiva de la economía cubana, que me remontara un poco a los años anteriores a la revolución. Yo realmente, mi interés era también, pienso que podemos abordar, ¿no?, esos momentos y los momentos iniciales de la revolución, transitar un poquito por los años, por las décadas, hasta llegar hasta la actualidad. Pero también tengo el interés de referirme, aunque sea brevemente, a lo que son las relaciones bilaterales entre México y Cuba. Pienso que es importante que ustedes lo conozcan, o sea, que por lo menos tengan detalles, ¿no? Mi intervención no puede ser muy abarcadora. Pienso que debe tomar un tiempo prudencial para no aburrirlos a ustedes, para que sea de interés. Entonces, si me lo permiten, yo me voy a poner de pie para empezar la presentación. Gracias. Como les decía, cambié un poquito el tema, ¿no?, que había ya anunciado, que estaba previsto. Le di un toquecito cubano, ¿no?, propio. Entonces vamos a hablar de la retrospectiva y actualidad económica y entorno de negocio de Cuba y los vínculos comerciales y de cooperación entre Cuba y México, como ya les había anunciado. Esta es una información general sobre Cuba, atendiendo que, bueno, muchos de ustedes a lo mejor no están familiarizados con los datos generales, pero bueno, no creo que esto tenga mucho significado. Son datos generales que ustedes pueden encontrar en cualquier estadística, ¿no?, de Cuba. Adelante. Otros datos de interés. Ya aquí el propio rector mencionaba el interés de Cuba de no solo crecer económicamente, sino lograr un desarrollo armónico, un desarrollo social, y ahí ustedes tienen algunos parámetros que en alguna medida demuestra este propósito de la Revolución Cubana. La siguiente, por favor.
aquí breves antecedentes de lo que era la economía cubana antes del 1959. A lo mejor algunos de ustedes han estado ya familiarizados con estos datos. Se los digo muy brevemente. Cuba tenía, y bueno, todavía tiene, ¿no?, una economía pequeña, nada comparable con la economía de México, de otros países, pero antes del triunfo de la revolución era una economía que dependía fuertemente de la industria azucarera. Había grandes latifundios, algunos de propietarios cubanos y otros de propietarios de Estados Unidos, y podemos decir que prácticamente la economía de Cuba dependía de la industria azucarera. En el plano social, ustedes pueden leer ahí la situación de pobreza extrema, sobre todo en el campo cubano, el analfabetismo, la desatención médica de la población en sentido general, aunque con especial fuerza en las zonas rurales de Cuba. Yo no me voy a extender mucho sobre la situación de Cuba antes del 59, porque les voy a recomendar, si tienen la posibilidad de leerse el alegato del doctor Fidel Castro Ruz, que fue durante muchos años nuestro presidente, cuando el asalto al cuartel Moncada. Pienso que este es un documento que lo sitúa a ustedes en la situación que vivía Cuba y un poco que les da el fundamento de por qué la necesidad de hacer la revolución. Entonces, les sugiero que en la medida de las posibilidades y del tiempo que ustedes dispongan, bueno, pues lean este alegato. Pasaríamos entonces a ya los primeros años de la revolución. Por supuesto, el programa de la revolución en los inicios no era un programa socialista, aunque si lo analizamos, realmente había mucha coincidencia. Diríamos casi que en esencia era un programa socialista. ¿Por qué? Porque tenía la intención de transformar la situación económica y social de Cuba heredada del capitalismo. Cuando ustedes, si tienen la posibilidad, lean el alegato, se van a dar cuenta. O sea, declaradamente no era un programa socialista, pero sí tenía en esencia muchas acciones y conceptos que son muy coincidentes con los conceptos de un modelo socialista. En los primeros momentos, por supuesto, ha ocurrido, ¿no?, el triunfo revolucionario de la lucha armada. Bueno, pues el gobierno revolucionario tiene que tomar medidas que permitieran de una forma definitiva y categórica revertir la situación que ya explicábamos con anterioridad. Se comienzan a tomar medidas de beneficio popular. Les puedo mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, la rebaja de los alquileres para la renta de las viviendas, la rebaja de las tarifas eléctricas y telefónicas, entre muchas otras. Pero hay una en particular que es de las medidas más radicales de la revolución, que es la reforma agraria. Había, como yo les explicaba, grandes latifundios en Cuba. Era necesario que realmente la tierra, muchos de ellos improductivos inclusive, era necesario que la tierra pasara a manos de los que realmente la trabajaban. Entonces, una de las primeras medidas que se toma es la reforma agraria, que permite la entrega de tierra a los campesinos, obreros, arrendatarios, que eran los que trabajaban la tierra. Entonces, esta medida de la reforma agraria
por supuesto, existían un número importante de latifundios en manos de propietarios de Estados Unidos. Lógicamente, se vieron muy afectados por estas medidas y ya aquí comienza la reacción del gobierno de Estados Unidos a tomar las primeras medidas contra Cuba. Entre las primeras acciones del gobierno de Estados Unidos está, por supuesto, la reducción de la cuota azucarera a Cuba. O sea, Cuba, que colocaba cerca de 1 millón de toneladas en el mercado de Estados Unidos, se vio afectada, seriamente afectada por la reducción de la cuota azucarera. No, sencillamente se le impidió exportar azúcar a Estados Unidos. Por supuesto, estas exportaciones se hacían con precios preferenciales, ¿no? Esta fue una de las primeras reacciones del gobierno de Estados Unidos. Como yo les explicaba hace unos momentos, también la eliminación del analfabetismo fue una de las medidas principales. No sé si ustedes han oído hablar de la campaña de alfabetización en Cuba. A partir de ahí, bueno, se logró alfabetizar un altísimo % de la población cubana. Actualmente el índice de alfabetismo es del 98%, o sea, el 98% de la población cubana está alfabetizado. Aquí quisiera detenerme porque realmente en el campo educativo de la educación ha sido una prioridad de la revolución la preparación sistemática del capital humano, o sea, la creación de profesionales en todos los sectores y ramas. Y esta es una de las cosas de las cuales nosotros nos enorgullecemos mucho y pensamos que ha sido una de los logros sociales de la revolución. Y por último, referirme brevemente al sector de la salud. Algunos compañeros ya lo mencionaban aquí. Nosotros hemos logrado por necesidad propia y ante las propias dificultades que se han derivado de la situación de enfrentamiento que hemos tenido con Estados Unidos, nos hemos visto obligados a crear nuestra propia industria farmacéutica para satisfacer las necesidades internas nuestras del país, y no solo la industria farmacéutica, sino la industria que tiene que ver con el sector salud en sentido general, obligados por el hecho de que no podemos, por supuesto, importar medicamentos ni equipos médicos de Estados Unidos. Entonces, desde el propio inicio de la revolución, el sector de la salud también fue uno de los sectores priorizados para la revolución. La siguiente, por favor. Bueno, un breve repaso, ya algunas cosas se las he mencionado. Aquí yo en particular quisiera destacar el hecho de las intenciones del gobierno de Estados Unidos de aislar a Cuba. No es que querramos estar hablando todo el tiempo del bloqueo y de las medidas de Estados Unidos, pero es muy importante que ustedes entiendan el contexto político en que se ha tenido que desenvolver Cuba, ¿no? Realmente este asedio político pues ha marcado en alguna medida también el desarrollo, ¿no?, de la revolución. Aquí destacar, por supuesto, la actitud asumida por México. Fue el único país latinoamericano que no se sumó al bloqueo impuesto por Estados Unidos desde los primeros años, en la OEA, donde llamó, por supuesto, al aislamiento de Cuba. México fue la única excepción y yo pienso que es digno de reconocer
y siempre lo hacemos, ¿no? Hasta nuestros días, la actitud de México en ese momento. Bueno, ya aquí en los primeros años de la revolución, por supuesto, se buscaba la transformación del país, ¿no? Del monocultivo, de la dependencia de la industria azucarera. Bueno, pues la revolución quería revertir esa situación y se dan los primeros esfuerzos, ¿no? Por crear un programa estratégico de desarrollo de Cuba. Se empiezan a tomar las primeras medidas en el sector agropecuario, por supuesto, que era vital. Ustedes saben que la producción agrícola, la producción de alimentos es una cuestión de seguridad nacional para un país. Se dan los primeros programas para la mecanización de la cosecha cañera, que era realmente se realizaba en condiciones infrahumanas. Los cañeros, los trabajadores cañeros tenían que trabajar muy duro para lograr la zafra. Entonces, se empiezan a crear las bases para la industrialización del país, se empiezan a aumentar la producción de determinadas industrias, la energía eléctrica, el campo cubano no tenía electricidad, se logra un nivel de electrificación importante del país y en estos años, ya en los años 64, 65, comienzan los lazos, los vínculos, se empiezan ya a consolidar los vínculos con la Unión Soviética en primer lugar y después con el campo socialista. Ya en la siguiente década se da el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME. Bueno, como bien dice ahí, garantizó insumos necesarios para los procesos productivos y mercados seguros para exportaciones cubanas. Nos ayudaron mucho también estos vínculos al desarrollo, a la construcción de infraestructura, de obras hidráulicas y otras. Como ustedes pueden ver ahí, hubo un crecimiento importante de las inversiones respecto al quinquenio anterior y en el caso del azúcar, el níquel, los fertilizantes, bueno, pues se pone un énfasis grande en estas industrias porque lógicamente teníamos posibilidades de desarrollarlas, eran nuestras fuentes más importantes y se pone también énfasis en la industria alimentaria, la industria textil, se construyeron grandes textileras en Cuba y también se desarrolló la industria de los materiales de la construcción. Aquí en el ámbito político, ustedes saben que nosotros no podemos desvincular la economía de la política. Comienza un proceso de institucionalización del país, se adopta la Constitución de 1976, por supuesto con un carácter eminentemente socialista, y se constituyen los órganos del poder popular y se crean diferentes organismos. Nosotros en Cuba tenemos ministerios que son equivalentes a las secretarías de aquí, son las mismas instituciones, aun cuando tengan otros nombres, ¿no? Ya en la década del 80-90, bueno, si ustedes recuerdan, a lo mejor lo han estudiado, accede el presidente Reagan a la presidencia de Estados Unidos con una agenda muy agresiva con respecto a Cuba. No sé si habrán oído del programa de Santa Fe, un programa muy agresivo. Realmente hubo momentos complicados para Cuba, nos sentimos muy amenazados desde el punto de vista militar y esto exigió una preparación grande del pueblo para enfrentar cualquier eventual agresión de Estados Unidos. Esto siempre lo hemos sentido como algo latente que no podemos obviar. Pero bueno, cuando el presidente Reagan realmente se recrudeció mucho el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Ya aquí
En los primeros años 90 se empieza a estudiar la idea de abrir el país a la inversión extranjera. Cuba es una economía pequeña, una economía abierta, altamente dependiente del comercio exterior, con un % muy alto de dependencia, sobre todo de la importación de insumos y productos intermedios para los procesos productivos nacionales, ¿no? Se empieza a visualizar la posibilidad de abrir el país, puesto que los recursos propios eran limitados, a la inversión extranjera. Se crea el Decreto Ley 50, que regulaba la inversión extranjera, pero fundamentalmente en un sector, o sea, tenía ciertas limitaciones realmente la ley. Se dirigía mucho al sector del turismo, a regular las inversiones en el sector del turismo. Aquí, por supuesto, ya se empiezan a crear las empresas mixtas y los contratos de administración con entidades extranjeras, fundamentalmente españolas, holandesas, o sea, de otros países. Se pone énfasis en el desarrollo eficiente del sector industrial, elevando la productividad. Esto realmente ha sido un problema que hemos tenido durante muchos años, tal vez producto de nuestra condición de país subdesarrollado. O sea, ha sido una lucha constante por lograr eficiencia en los procesos productivos, ¿no?, en las industrias nuestras. Por supuesto, también en lograr un incremento de las exportaciones, en todo sentido, y en el plano social, bueno, como ya les había dicho, siempre, o sea, hemos tratado de no dejar atrás el plano social, ¿no? Pues se crea el médico de la familia, se pone mucha fuerza en la construcción de vivienda, que ya se venía, o sea, evidenciando como un problema, o sea, lo veníamos acumulando y había que poner énfasis en eso, para darle mayor bienestar social, por supuesto, a la población. Se mantuvo, bueno, en esencia, la estrategia de desarrollo del país. Nosotros hemos tenido una economía centralmente planificada y, bueno, ya les comentaba de buscar la eficiencia. Ahora, aquí se da un cambio importante. Nosotros teníamos que pasar a un estadio superior en el desarrollo económico del país y se comienzan a hacer las primeras inversiones en lo que sería después el polo científico de Cuba. Nosotros tenemos un conjunto de instituciones científicas, pero que no se han quedado solo como instituciones científicas para el desarrollo de productos del sector salud, de vacunas, productos novedosos para las enfermedades, ¿no?, como el cáncer y las que más nos golpean, ¿no? Se crea el polo científico y se desarrolla, como ya les decía, a partir de las propias necesidades nuestras, se crea una industria farmacéutica que cubre casi en la totalidad, con la excepción de, por supuesto, algunos medicamentos de última generación que todavía el país, por supuesto, tiene que importar. Pero realmente, para darles un dato de este desarrollo, de este énfasis puesto, nosotros tenemos alrededor de 50 productos novedosos para atender enfermedades, ¿no?, como cáncer, enfermedades derivadas o problemas de salud derivados de la diabetes, que creo que aquí en México es un problema importante, ¿no? Y a través de esas instituciones son alrededor de 16 centros científicos que tienen a su vez tienen un brazo comercializador. O sea, no se quedan solo en la investigación y el producto, sino que son capaces de desarrollarlo. Tenemos transferencia de tecnologías
en varios países, alrededor de 20 países en el mundo, donde estamos a través de vínculos y asociaciones, tenemos esta transferencia de tecnología. La siguiente. Bueno, ya llegamos al periodo especial. Como ustedes saben, bueno, a finales de los años 80, los primeros años de los 90, bueno, se desarticuló completamente el campo socialista, la Unión Soviética desapareció. Por supuesto, teníamos vínculos muy estrechos con estos países, había un flujo comercial muy importante. Todo esto quebró, se quedó, hubo una ruptura total cuando desaparece la Unión Soviética y el campo socialista, y había a lo interno una situación muy complicada en Cuba. Prácticamente en 2 o 3 años el crecimiento del PIB fue nulo, hubo una caída del 35%, 34-35% en estos 3 años, lo que significó que prácticamente el país estaba paralizado desde el punto de vista económico. Se tomaron medidas, por supuesto. ¿Cuál fue la intención o la idea de la revolución en ese momento de crisis total? Bueno, pues preservar aquellos logros sociales que habíamos tenido, preservarlos y tomar medidas que afectaran lo menos posible a la población. Por supuesto, esto lo decimos hoy aquí, pero realmente fue extremadamente complicado. Eran frecuentes los apagones en La Habana, la escasez de muchos productos y realmente tuvimos que tomar medidas extremas. Ahí ustedes ven algunos ajustes que hubo que hacer, pero lo que sí les puedo garantizar que nunca se adoptó una medida que fuera en contra de la población como tal, que se viera afectada. No hubo despidos masivos, no hubo, como decimos nosotros, terapia de choque. O sea, siempre lo poco que tenía el país se puso en función de garantizar por lo menos las condiciones mínimas de vida a la población. Fue un periodo muy, muy difícil para Cuba. Si ustedes algún momento viajan a Cuba, ustedes pregúntenle a cualquiera cuál fue la situación durante el periodo especial. Ahí les menciono algunas medidas que fueron realmente, algunas de ellas, como le decía, extremas, ¿no? Bueno, llegamos a la década del 2000, pero lógicamente con la secuela de ese periodo de crisis, no obstante, o sea, en el año 94, por supuesto, la economía toca fondo y ya a partir de las medidas macroeconómicas y otras medidas que se adoptaron, bueno, pues se empiezan a percibir los primeros resultados positivos. Creo que en el año 94, si no recuerdo mal, ya hubo un crecimiento mínimo del PIB de un 0.7%. Y a partir de ahí, bueno, ya hubo crecimientos significativos. Ahí ustedes pueden ver algunas de las consecuencias de ese periodo ya en el plano puramente económico. Paralización y descapitalización de algunas industrias, deterioro de la infraestructura y, por supuesto, hubo que postergar algunos proyectos económicos y sociales que teníamos previstos porque no había recursos. Llegamos hasta la actualidad.
ya desde el año 2007-2009 comienza un proceso de reorganización de las entidades estatales cubanas, del perfeccionamiento empresarial. Nosotros habíamos, o sea, las instituciones nuestras habían crecido mucho. Se habían hecho muy pesadas, con muchas trabas burocráticas. Entonces comienza un proceso de la reorganización de las entidades estatales, de reducción del aparato burocrático, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del aparato estatal. Comienzan transformaciones significativas en el sector agrícola. Nosotros en el sector agrícola nunca dejamos de tener, o sea, flexibilidad. El sector agrícola siempre hubo un sector privado presente en el sector agrícola nuestro, hubo cooperativas, creación de cooperativas, o sea, pero realmente también, por supuesto, sufrió el impacto de la reducción de insumos, ¿no? Fertilizantes, equipos, y realmente teníamos la necesidad de, o sea, de reanimarlo también, ¿no? Por la importancia que tiene. Teníamos grandes extensiones de tierra en granjas estatales, que por supuesto con la falta de recursos quedaron abandonadas. Entonces se tomó la medida de entregar las tierras, en las tierras ociosas que no estuvieran produciendo, bueno, entregarla en usufructo a los campesinos. Viene una nueva ley, se adopta una nueva ley de seguridad social, se extiende un poquito más el tiempo de trabajo de los trabajadores, se cambia la edad de retiro, se aumenta las pensiones con esta nueva ley en un 20%, si no recuerdo mal. O sea, junto a las medidas económicas, también medidas de beneficio social. Después, bueno, este proceso continúa en el año 2010-2014. Ustedes pueden ver toda una serie de modificaciones, de cambios, de transformaciones. Se comienza un proceso gradual de reducción de la fuerza laboral del país, lo que nosotros llamamos reducción de plantillas en Cuba. Por supuesto, esto ha sido un proceso gradual, no ha sido un proceso traumático y como dice nuestro presidente, lo hemos tratado de hacer sin dejar desamparado a nadie, o sea, siempre protegiendo, ¿no?, los derechos de los trabajadores, pero lo cierto es que había en el sector no productivo un número importante, significativo de trabajadores que realmente no estaban rindiendo y era necesario la reducción de plantilla. Se amplía, ya desde los años anteriores ya se venían ampliando, ¿no?, el trabajo por cuenta propia, se habían abierto algunos sectores, había aproximadamente, si no recuerdo mal, 82 sectores en los cuales se podía trabajar por cuenta propia, o sea, lo que para ustedes sería el sector privado, pero aquí se abre otro espectro, ¿no?, de actividades para el trabajo por cuenta propia. Actualmente tenemos unas 178 actividades que pueden ser desarrolladas por cuenta propia. Bueno, se crea una nueva política crediticia y financiera, se da la oportunidad de la obtención de créditos, tanto al sector productivo como a la población para la reparación y construcción de viviendas. O sea, se flexibiliza la política crediticia y financiera del país. Hay también, o sea, se logra la aprobación de una nueva ley tributaria. Ya por los años 90 nosotros teníamos
habíamos elaborado, ¿no?, y aprobado una ley tributaria, pero realmente los tributos y los impuestos eran muy pocos. Ustedes se sorprenderían, ¿no? Es una cosa que no... eran creo que 10 tributos, impuestos en general, ¿no? Entonces, bueno, ya hay una nueva ley de impuestos más moderna, más actualizada. Se comienzan a crear cooperativas en el sector de los servicios. O sea, en Cuba ustedes se tienen que ubicar que la actividad fundamental desde el punto de vista económico, bueno, la desarrollaba el Estado. Entonces, el Estado tenía a cargo desde una industria muy importante hasta, no sé, peluquerías, barberías, lugares de recreación, restaurantes. O sea, el Estado se ve en la necesidad de desprenderse de toda esa carga y de concentrarse en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo del país, el desarrollo económico del país. Entonces, bueno, se comienzan a rentar locales para el trabajo, o sea, en cooperativa, en el sector de los servicios. O sea, restaurantes, barberías, lugares de reparaciones. En esto se sigue ampliando el transporte también, se crean cooperativas para la transportación, ¿no?, de la población. También más recientemente se crea un nuevo código del trabajo. Cuba tenía su código del trabajo, pero era un código desactualizado. Se actualiza con las nuevas condiciones, o sea, tanto del desarrollo del sector por cuenta propia, como para la protección, o sea, de la protección de esos trabajadores como de los trabajadores estatales. Y llegamos aquí a dos puntos que a mí me interesa, ¿no?, conversarlos con ustedes, que es la legislación para la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. O sea, dentro de las estrategias del país está precisamente desarrollar zonas especiales que tengan determinadas condiciones y que permitan la instalación de industrias, de centros de distribución, o sea, de diferentes formas económicas, y una de ellas, por supuesto, y la primera, la más importante, es en el Mariel. Si podemos pasar un momentico miren el puerto del Mariel, ahí muy cerquita de La Habana. Es un puerto con condiciones desde el punto de vista, o sea, de portuarias, y valga la redundancia, muy ventajosas, muy buenas. Está cerca de La Habana, tiene toda una serie de condiciones. Si puedes pasar a la segunda. No ve, ahí se ve próximo a las principales aeropuertos de la región occidental, al polo científico de La Habana, 3 universidades, o sea, tiene determinadas condiciones, y desde el punto de vista de la bahía del puerto también condiciones muy favorables para el desarrollo de un gran puerto. Nosotros tenemos muchos inconvenientes muchos inconvenientes con el puerto de La Habana. La entrada del puerto de La Habana tiene un túnel por debajo, y esto impide que puedan entrar barcos de gran calado. Entonces, se ha decidido estratégicamente y en un periodo gradual, porque de momento no podemos hacerlo todo, transferir el puerto cambiar el puerto de La Habana, dejarlo como un puerto turístico, y desarrollar el Mariel. Ahora, alrededor de esa zona del Mariel, o sea, el Mariel no es solo el puerto, sino que alrededor de esa zona, bueno, existen condiciones muy favorables para el desarrollo de industrias y de determinados sectores, ¿no?
como pueden ver, son 465.4 kilómetros cuadrados que se pueden, desarrollar. Vuelve de nuevo a También, ahora muy recientemente, en este año 2014, a finales de marzo, se aprobó la nueva ley de inversión extranjera. Por supuesto, el mundo ha cambiado, Cuba está cambiando, está actualizando su modelo económico. Necesitamos, por supuesto, una nueva ley de inversión extranjera. Teníamos el decreto ley 50, como yo les hablé, que era muy focalizado en el sector turístico. Después tuvimos la ley 77 en el año 95. No sé, ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor recuerdan la reacción que la adopción de esta ley 77 provocó. Se aprobó en Estados Unidos la ley Helms-Burton. Esta ley, por supuesto, estaba dirigida a impedir que la inversión extranjera acudiera a Cuba. Entonces, mencioné el decreto ley 50, la ley 77, pero evidentemente ya la ley 77 era una ley un poco, no diríamos que rígida, pero sí tenía deficiencia, y sobre todo en el sentido de que esa ley se promulgó, pero no se promulgó el reglamento de la ley, lo que ustedes llamarían aquí las leyes secundarias, ¿no?, de la ley. Entonces, pues un poco que estuvo sometida a un proceso de espontaneidad, si se puede decir de alguna forma, su aplicación, ¿no? Los procesos eran bastante dilatados para la aprobación de las inversiones. No obstante eso, se lograron, un número muy importante de inversión extranjera que contribuyó también a la recuperación económica de Cuba y al desarrollo de determinadas industrias en Cuba. Esta nueva ley de inversiones, como le decía, es mucho más flexible, da posibilidades y brinda una serie de garantías y de beneficios a la inversión extranjera. Bueno, yo, si me lo permiten, yo voy ahora a hacer un breve resumen, aunque después siga, ¿no?, hablando de la actualidad. Yo pienso que estos periodos, ¿no?, estos 50 años de la revolución, si bien hemos tenido momentos muy complicados desde el punto de vista económico y tal vez pudiéramos decir también social, sin embargo, el país avanzó. De aquel país con una economía pequeñita, basada en el monocultivo, en la producción de azúcar, bueno, nosotros hoy tenemos, por supuesto, tenemos azúcar en cantidades disminuidas, más disminuidas, tenemos níquel, tenemos los productos biotecnológicos, que son una fortaleza. Realmente hemos logrado ingresos importantes por la comercialización de estos productos. O sea que ha habido avances importantes. También, como les decía, ha habido momentos difíciles, ha habido, como les hablaba del periodo especial, fue un momento de supervivencia de Cuba, de la revolución. Realmente un momento muy complejo, muy complicado, no hubo crecimiento, todo lo contrario, pero bueno, supimos, adoptando medidas, salir de esas dificultades. Por supuesto, durante todo este tiempo, nosotros, ¿cuáles han sido las fortalezas de Cuba? Muchas personas pensaron en el mundo que cuando el campo socialista y la Unión Soviética desapareció, bueno, pues
el sistema socialista, en Cuba iba a desaparecer también. Sin embargo, el sistema socialista no desapareció, sino todo lo contrario, se fortaleció en medio de todas las vicisitudes, todas las dificultades. Entonces yo pienso que las fortalezas están dadas por una participación popular muy grande, una participación popular en la toma de decisiones del gobierno, del Estado cubano, muy grande. Yo recuerdo que cuando los momentos más difíciles, cuando ya se veía venir la desarticulación del campo socialista y de la Unión Soviética, nosotros estuvimos enfrascados en un proceso que llamamos los parlamentos obreros, los parlamentos de trabajadores, donde con entera libertad los trabajadores cubanos, la población cubana, fue capaz de plantear lo que pensaba, de debatir hacia dónde íbamos y de nuevo con la aprobación de los lineamientos en el año 2011, ahora vamos a hablar de ello, también, bueno, hubo una participación popular muy grande. O sea, nosotros tenemos nuestro parlamento, tenemos la Asamblea Nacional, donde, por supuesto, se discuten los proyectos de leyes, los planes del país y todo, pero siempre hay un componente, ¿no?, de debate popular. Y esto es, a mi modo de ver, una fortaleza que ha tenido la revolución durante los periodos de vicisitudes y de dificultades, ¿no? Otra fortaleza que yo le veo también, a lo mejor ustedes opinan distinto, es la estrecha vinculación que siempre ha existido entre los planes para el desarrollo de la economía y los planes sociales. O sea, se le ha dado importancia no solo al crecimiento económico, sino al desarrollo social, a la preparación de la gente, a la creación de profesionales, y eso también es una fortaleza, ¿no? Y bueno, por supuesto, como les decía al inicio, nosotros tenemos nuestro propio camino, un camino que lo apoya mayoritariamente la población cubana. Podrá haber descontentos, los llamados disidentes, pero bueno, la mayoría de la revolución cubana apoya el proceso y por eso el proceso está ahí y sigue adelante, ¿no? Ya vamos llegando a la actualidad. Este es el comportamiento de la economía en el 2013. No crecimos todo lo que queríamos, estaba previsto un crecimiento del 3,6% del Producto Interno Bruto, pero bueno, tuvimos un 2,7%. Para este año 2014 está previsto un 2,2%. O sea, tenemos que ser realistas. No podemos ponernos metas que no podemos cumplir. Entonces, ahí ustedes ven, hubo crecimiento en la agricultura, en la pesca, en la industria, en el comercio, y hubo yo diría que un comportamiento discreto en el caso del turismo, que es uno de los sectores más importantes en Cuba, que da ingresos importantes para el país, y decreció también un poco la producción minera, o sea, un poco no, bastante, pero es producto del cierre de la planta de Nicaro, que ya realmente no era factible mantenerla produciendo, y entonces se cerró, ¿no?, para un proceso de renovación. La siguiente, por favor. Aquí el comercio exterior, que es el pan mío de cada día. Yo no soy ni conferencista, ni académica, ni investigadora. Toda la vida he sido una funcionaria pública y sobre todo, bueno, en los temas de comercio exterior. Aquí ustedes pueden ver una distribución geográfica del comercio exterior de Cuba. América, por supuesto, tiene un peso importante. La siguiente, por favor. La siguiente.
estos son los principales socios comerciales de Cuba. En el año 2012, porque no pude obtener los del 2013. Pero bueno, más o menos son los mismos. O sea, a lo mejor Canadá superó a España o España se mantuvo, pero en realidad son los principales. La siguiente, por favor. Estas son las principales importaciones, las principales exportaciones de Cuba. Los medicamentos genéricos y biotecnológicos, como le explicaba, han ido ocupando posiciones muy importantes en los ingresos de Cuba, fundamentalmente por la venta de vacunas y de productos novedosos. Hay un producto muy novedoso para la atención al pie diabético, el Everprot P. Está también un producto muy novedoso con respecto a la hepatitis B y toda una serie, bueno, son 50 productos los que ya hemos podido desarrollar y registrar en un número importante de países. La siguiente. La economía cubana depende yo diría que cerca de un 80% de los ingresos por concepto de servicios. Hemos logrado desarrollar una serie de servicios profesionales donde somos, por decirlo de alguna manera, tenemos determinadas fortalezas, ¿no? Por supuesto el turismo. El turismo, ustedes lo tienen también muy desarrollado, ¿no? Los servicios médicos. Esta es una fortaleza nuestra actualmente. Y otros servicios profesionales como los educacionales, los entrenadores deportivos, culturales, informáticos, bueno, diferentes servicios. Esto es una breve reseña de cómo hacer negocios con Cuba, ¿no? Es mi trabajo. Ahí la tienen. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, una breve referencia a las fortalezas que tiene Cuba en cuanto a invertir una fuerza de trabajo altamente calificada, estabilidad política, social y jurídica. Se ha trabajado mucho en el aspecto jurídico, clima de seguridad para el personal, en sentido general. El clima de seguridad en Cuba es bastante bueno. Por supuesto, como cualquier país del mundo se producen incidentes, pero sí hemos podido desarrollar el turismo con mucha fuerza. Es por eso precisamente, esa es una de las ventajas que tenemos. Y bueno, ahí el desarrollo y fomento gubernamental de la actividad de investigación e innovación tecnológica y sus aplicaciones. Eso es otra fortaleza. Como yo les decía desde un inicio, la revolución se ha preocupado mucho por la creación de capital humano. Doctor, ¿nos informan los organizadores que es importante el programa? Sí, muy bien. Ya aquí una breve reseña de las relaciones Cuba-México, por favor. Bueno, ya yo les mencionaba la posición histórica de México en contra del bloqueo. Ahí le menciono algunas acciones en el plano comercial. Recientemente, el año pasado logramos actualizar el acuerdo de complementación económica que brinda la posibilidad de preferencias arancelarias en un número importantísimo de partidas y subpartidas arancelarias, lo cual facilita mucho el comercio. La siguiente. Los principales productos de exportación de Cuba hacia México, ahí los tienen. Estamos también, ahí no aparecen, tenemos algunos médicos, algunos profesionales trabajando en México, prestando sus servicios, y los principales productos de importación de Cuba. La siguiente, por favor. Bueno, un comercial, una breve propaganda sobre la Feria de La Habana, por si se embullan, si quieren ir, es un buen momento para ir a La Habana. La siguiente.
brevemente la cooperación bilateral. Desde el año 1974-75 existe cooperación entre México y Cuba, se han firmado diferentes convenios. El año pasado hubo un grupo de trabajo para actualizar esos convenios. La siguiente. Y por último ya, pensamos que estamos en un buen momento en las relaciones, ¿no? Momento político donde hay el interés de ambas partes, ¿no? De desarrollar las relaciones. Hay que potenciarlas, no podemos dejar pasar ese momento y es la hora, ¿no? de impulsar esas relaciones. Hay algunas reflexiones sobre lo que pudiéramos hacer de conjunto. Yo pienso que México y Cuba se pueden complementar en muchos aspectos, en muchos sectores, y esa es la idea, ¿no? Complementarnos. La idea no es hablar de las fortalezas mías y las fortalezas de ustedes, sino de complementar. Creo que hasta aquí. Adelante, doctor Cámara. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, brevemente, de nuevo agradecer a los organizadores por la invitación a poder estar aquí. Decir que creo yo que la temática general de todo este simposio y en especial la de esta conferencia del día de hoy es altamente pertinente. Creo yo que en la Universidad Pública de México se debe analizar, ¿verdad?, la economía de Cuba y ampliar el conocimiento que se tiene sobre la economía de Cuba por la particularidad que tiene la economía de Cuba, a diferencia de otras muchas, incluida la nuestra, de que se trata de una economía socialista y no de una economía eminentemente capitalista, con lo cual es todavía aún más pertinente su estudio, ¿no? Y sobre todo porque representa una alternativa para el desarrollo a las formas de desarrollo que nos hemos dotado en México y en los otros países capitalistas, ¿no? Me ha gustado mucho la ponencia porque ha reflejado muy bien las diferentes vicisitudes del desarrollo económico, en particular de Cuba, desde la revolución, con los antecedentes prerevolucionarios, hasta la actualidad y con especial énfasis en las grandes dificultades vinculadas al periodo especial, etcétera, ¿no? Digo esto porque resulta que muchas veces es muy difícil hablar, desde fuera más todavía, por supuesto, es muy difícil hablar sobre la economía de Cuba e intentar hacerlo, ¿verdad?, sin, digamos, no solo sesgo, ¿no?, sino algunas veces sin pasión, ¿no?, y pasión de todo tipo, ¿no? Es decir, las posiciones dominantes son altamente apasionadas, ¿verdad? Las posiciones dominantes cuando hablan sobre la economía de Cuba o sobre Cuba en general son altamente apasionadas y se da toda la perspectiva negativa, ¿verdad? Se muestra toda la perspectiva negativa que pueda existir en el país, o bien inventada o bien magnificada, etcétera. Uno cuando ve las noticias difícilmente escucha que se ha desarrollado una nueva vacuna o que, yo qué sé, cuál es el sistema educativo, difícilmente se escucha hablar de eso. Y sobre todo los que tenemos una posición netamente anticapitalista y que consideramos que el capitalismo no puede ser, por su naturaleza, su constitución, no puede ser un modelo de desarrollo, a pesar de otras características que se pueden destacar, pero no puede ser finalmente un modelo de desarrollo. A veces también tendemos a tener posiciones, digamos que apasionadas también,
porque tendemos a pensar que a veces de una manera poco autocrítica, ¿no?, que pues los caminos alternativos, en este caso el socialismo, es la solución directa y sencilla a todos los problemas del desarrollo, ¿verdad? Y que es el camino fácil, ¿verdad?, para alcanzar las metas de desarrollo, que en este caso, pues, bienestar de la población, ¿no? Y tampoco es así. Es algo realmente complejo y difícil, y que requiere de una gran, en este caso además, de un gran esfuerzo, pero no solamente un gran esfuerzo, sino de una gran creatividad, dadas las dificultades que existen para el desarrollo en el entorno, en el contexto mundial y en específico de Cuba. Y no solo es el bloqueo como algo fundamental, pero no solamente el bloqueo, para desarrollar el conjunto de relaciones económicas con el exterior, etcétera, y las dificultades que esto toma, ¿no? Entonces, si uno observa y dice, bueno, antes preguntaba, ¿no?, ¿quién ha estado en Cuba? Casi nadie, ¿verdad? Muy pocos. Yo tengo la suerte de haber podido estar una vez, ya hace bastantes años, pero me acuerdo yo que cuando viajé, pues platicaba más con gente que había estado en Cuba, etcétera, mexicanos, y lo primero, muchos decían, uy, estuve en Cuba, ¿sí? ¿Qué te pareció? Hay mucha pobreza, ¿no? Y yo decía, evidentemente es un país que no es de un gran desarrollo, que no es de un alto desarrollo, como puede ser otros países de Europa, etcétera, pero es un país que en cierta medida tiene un desarrollo pues, similar a México, similar a México, aunque es difícil la comparación, etcétera, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digo, ¿y aquí en México no ves la pobreza? ¿O por qué lo primero que señalas de allá es eso, ¿no? Pues seguramente decían, no, pues lo primero que respondían es fundamentalmente el acervo de vivienda, ¿no? A lo mejor después del periodo especial, la infraestructura, como se decía, un poco deteriorada, etcétera, y eso, ¿no?, quizá lo primero que ve. También hay una cosa, ¿no?, que es que cuando uno viaja por ahí, uno le gusta ir y lo que tampoco ve es grandes polos de concentración de la riqueza o de la exuberancia, ¿verdad? No ve uno un centro comercial como aquí, en el que se encuentra todas las marcas de moda o de etcétera, etcétera, y por lo tanto no observa eso, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante evaluar el desempeño que ha tenido la economía cubana durante todo este periodo, y ver cuáles han sido sus logros y cuáles quizás sus limitaciones, ¿no? Como el problema que tenemos es que en economía no tenemos grandes indicadores o buenos indicadores del desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, saben que la medida que normalmente utilizamos para ver el desarrollo económico de un país, la más normal es el PIB, ¿verdad? El PIB per cápita, y para hacer comparaciones internacionales, el PIB per cápita corregido por el poder de compra, el poder de la paridad de compra, que ya de por sí tiene una gran dificultad, y más en un país cuyo sistema de precios es diferente al sistema de precios de los países capitalistas, etcétera, ¿no? Y si uno, en todo caso, observa ese indicador, que no lo reportan tan frecuentemente para Cuba todos los organismos internacionales, etcétera, si lo reportan Naciones Unidas en su informe de desarrollo humano, si lo reporta también la CIA, ¿verdad?, en sus indicadores de equidad del mundo, etcétera, uno observa que Cuba está a la par de los países en ese indicador está a la par de los países de su entorno, ¿de acuerdo? Tiene un PIB per cápita similar, incluso superior a, pues, por ejemplo, los de las otras islas caribeñas, República Dominicana, por supuesto, Haití, etcétera, y tiene un PIB per cápita similar al de los países del norte de América del Sur, etcétera, un poco en ese indicador por debajo de lo que tiene otros países más
desarrollados de América Latina, como es México o Argentina, etcétera, los países más desarrollados, pero en ese sentido parece que no está tan mal, ¿no? Como no está tan mal, sino que más bien está bastante. Pero este es un indicador que tiene bastantes desventajas, pocas virtudes, entre otras cosas porque es una medida muy general y no nos mide, ¿verdad? No nos mide muchos aspectos del bienestar de la población, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros comparamos el PIB per cápita de México y el PIB per cápita de Cuba, podemos ver que sí, que por lo que dicen, ¿verdad? Esos organismos internacionales es más alto en México que en Cuba. Pero hay una diferencia entre los dos países, ¿no? Y es que el grado de desigualdad del ingreso es mucho mayor en México que en Cuba, a pesar de que en Cuba también tienen problemas de desigualdad, no es que no existe ese problema, que está también muy vinculado al periodo especial, a la dualidad monetaria, al acceso a la moneda extranjera, a las remesas, etcétera, pero independientemente de esos problemas que también tienen, la desigualdad del ingreso es mucho menor, ¿no? Entonces quiere decir que ese desarrollo económico medido en términos del PIB se reparte de una manera mucho más igualitaria entre el conjunto de la población, ¿no? Y eso lleva a que la gran mayor parte de la población, o hay una gran masa de la población que pueda acceder a pues, los beneficios que tiene precisamente este desarrollo económico. Aquí ya se han mencionado y creo que se conocen muchos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con educación, con cultura, acceso a la cultura, con, por ejemplo, cultura deportiva también, y muchos otros aspectos que están ampliamente generalizados en el conjunto de la población, incluso acceso a alimentación, ¿verdad? Y a una alimentación equilibrada, etcétera, es algo que está ampliamente repartido en el conjunto de la población, cosa que en México no está. ¿De acuerdo? Hay un gran porcentaje de la población con pobreza de muchos tipos, pero también con la pobreza más extrema, que es pobreza alimentaria, ¿no? Si uno intenta buscar, por ejemplo, un indicador, y con esto ya voy a concluir, que alternativo de desarrollo, como puede ser el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Que no es tampoco el mejor de los índices, pero que es un índice alternativo, uno observa cómo Cuba empieza a crecer en este ranking de países y se encuentra dentro de los países con mayor desarrollo humano de América Latina, con la excepción quizá de Argentina y de algún otro país, etcétera, que tienen índices un pelín más altos, pero Cuba está por encima de México, por ejemplo, en el indicador de desarrollo humano y en otra serie de cosas, ¿no? Este indicador toma en cuenta el crecimiento económico, el desarrollo, el PIB per cápita, y toma en cuenta indicadores relacionados con la educación y la salud, ¿no? De forma bastante básica en todo caso, ¿no? Lo que uno observa es que entonces es que pues, sale bastante bien parado, a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que es construir un sistema socialista de una forma tan aislada y con la gran hostilidad externa, etcétera. El desempeño económico en general de Cuba, si miramos a los números de la manera menos apasionada o menos sesgada posible, es que lo hace bastante bien, muy bien. Seguramente lo podría hacer mejor, por supuesto. Estoy seguro que ellos mismos están en ese camino, ¿verdad?, de hacerlo mejor, etcétera, pero sale bien parado, ¿no? Y insisto, con las ventajas de que hay ciertos aspectos del desarrollo que no nos dicen los números, como puede ser pues ese tipo de necesidades básicas que se cubren de forma plena o de forma excelente, como es, insisto, el acceso a la educación, la salud, la cultura, etcétera, ¿no?